En este video les estaremos hablando de un tema de gran importancia en la contabilidad, pues los estados financieros consolidados o combinados son herramientas fundamentales para las organizaciones. Su importancia radica en que facilitan la toma de decisiones estratégicas, mejoran la transparencia para los inversionistas, ofreciendo una imagen fiel de los recursos, obligaciones y desempeño del grupo empresarial. Comenzaremos diciendo que los estados financieros consolidados y combinados son dos tipos de estados financieros que se utilizan para proporcionar información sobre el desempeño financiero de una empresa. Aunque puedan parecer similares, tienen diferentes métodos de preparación y diferentes implicaciones en los estados financieros. Los estados financieros consolidados se preparan cuando una empresa matriz posee una participación mayoritaria en una subsidiaria. Por otro lado, los estados financieros combinados se preparan cuando dos o más empresas combinan sus estados financieros para presentar una visión agregada de su desempeño financiero. Las diferencias más significativas entre cada uno de ellos son la propiedad. Los estados financieros consolidados se preparan cuando una matriz posee una participación mayoritaria en una subsidiaria. Los estados financieros combinados, por otro lado, se preparan cuando dos o más empresas combinan sus estados financieros, pero ninguna de ellas tiene una participación mayoritaria en la otra. La segunda diferencia es la información, donde los estados financieros consolidados informan el desempeño financiero y la posición de la empresa matriz y sus subsidiarias como si fueran una sola entidad. Los estados financieros combinados, por otro lado, informan el desempeño financiero y la posición de cada empresa individual que se incluye en los estados financieros combinados. Por último, es la eliminación de transacciones intercompañías. En estas, los estados financieros consolidados, las transacciones intercompañías entre la matriz y sus subsidiarias se eliminan para evitar doble contabilización. En los estados financieros combinados, las transacciones entre compañías no se eliminan, lo que significa que se reflejan en los estados financieros. A la hora de presentar los estados financieros, la entidad controladora debe presentar estados financieros consolidados, es decir, incluyendo los de las entidades en las que ejerce control y que se denominan subsidiarias, las cuales pueden tener una forma jurídica similar o diferente a la de la controladora. Este requerimiento se establece ante el hecho de que la controladora y las subsidiarias operan bajo un mismo centro de control y, por lo tanto, todas ellas conforman una sola entidad económica, por lo que en los estados financieros consolidados deben presentar los activos y pasivos consolidados de todas las entidades del grupo. Los estados financieros consolidados que incluyen a las subsidiarias deben estar referidos a la misma fecha y al mismo periodo que los de la controladora. Si son diferentes, la subsidiaria debe elaborar para efectos de la consolidación estados financieros a la misma fecha y por el mismo periodo que los de la controladora, salvo que se considere impráctico hacerlo, en cuyo caso se permite que los estados financieros de las subsidiarias sean a fechas diferentes, siempre y cuando esa diferencia no sea mayor a 3 meses y sea consistente de periodo a periodo, y la extensión del periodo por el que se informa sea la misma que la de los estados financieros de la controladora, por ejemplo, 12 meses. Para la elaboración de los estados financieros consolidados debe procederse como sigue: integrar los estados financieros de las subsidiarias a los de la controladora, integrar en los estados financieros consolidados los ajustes a los activos netos de las subsidiarias en su adquisición, eliminar las inversiones permanentes en subsidiarias, eliminar todos los efectos de las operaciones y saldos intercompañías, determinar la participación no controladora y presentar estados financieros consolidados. La controladora puede optar por no presentar sus estados financieros consolidados únicamente cuando ella es a su vez una subsidiaria sin participación no controladora. Tiene dicha participación, pero esta ha sido informada de que la controladora no presentará estados financieros consolidados y no ha manifestado objeción alguna. Normas de revelación. Los estados financieros consolidados deberán de revelar los nombres de las principales subsidiarias y el porcentaje de participación de la controladora en ellas, la actividad económica principal de la controladora y de cada una de sus subsidiarias, las razones por las cuales la participación directa o indirecta no constituye control, la fecha de los estados financieros de la subsidiaria utilizados para la elaboración de los estados financieros consolidados. Los estados financieros no consolidados deberán de revelar el hecho de que se trata de estados financieros no consolidados. Lista de las principales inversiones en subsidiarias
subsidiarias, negocios, conjuntos y asociadas. La descripción del método utilizado para el reconocimiento de las inversiones. Los estados financieros combinados deberán de revelar los nombres de las afiliadas, el de sus controladoras y el porcentaje de participación de estas en dichas afiliadas. La actividad económica de las afiliadas que se combinan, la fecha de los estados financieros de las entidades que se combinan. Y con esto finalizamos el video de hoy. Esperamos que les haya gustado mucho y sobre todo les sea de mucha utilidad. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para ver más contenido como este. ¿Te gustaría obtener nuestro contenido y material exclusivo? Te invitamos a adquirir nuestra membresía que por lanzamiento tiene un precio especial. Esta fue una entrega más de Infiscal. Hasta la próxima.